Hola amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles por acá, como siempre, Reinaldo Mojica. Hoy voy a grabar un episodio de mi podcast Hablemos de Más. Así que voy a indicarles cuál es el proceso que realizo a nivel técnico, a nivel comunicacional, a nivel de preparación, a nivel de estrategia, por supuesto, para que ustedes también tengan un poco de conocimiento acerca de este maravilloso proceso que próximamente, la semana que viene, vamos a empezar con un buen grupo de profesionales que también están como tú, que quieren hacer su primer podcast y no saben cómo. Así que vamos a ver cómo es este proceso. Iniciamos. Por supuesto que para iniciar requieres tener una concentración. ¿Concentración sobre qué? Sobre aspectos muy importantes al momento de expresarnos, como es la respiración y por supuesto la concentración que tengas acerca del tema. Recuerda que el hilo comunicacional lo vas a ir estableciendo tú, el ritmo, la armonía, esos pequeños sube y baja emocionales que tú puedes impactar también a tu interlocutor o a tus oyentes de una manera práctica, de una manera atractiva, de una manera dinámica y por supuesto que llegue el mensaje que tú quieres transmitir. ¿Qué hago yo previamente a mi presentación o previamente a mi grabación? Me concentro. Tengo que realizar una concentración acerca del hilo comunicacional. Tengo que elaborar un guión, si se quiere no caletreado como decimos vulgarmente, sino que tenga una pequeña ayuda a memoria a nivel de tips que tú puedas ir desarrollando, que tengas en pantalla o que tengas en un papel impreso y que tú puedas ir desarrollando tu intervención. Por supuesto, la grabación posteriormente tú tienes que limpiarla, tienes que hacer todo un proceso técnico ya a nivel de software para que esto quede, por supuesto, de una manera más consumible para ese oyente final de tu podcast. Recomiendo no memorizarse el material, el contenido, porque ¿qué pasa? Se va a escuchar muy robotizado. Mayormente cuando tú estás leyendo, esto se va a notar. Indispensablemente tenemos que tener precisamente una ayuda a memoria para llevar un hilo comunicacional, pero a nivel de tips, a nivel de ayuda a memoria que tú vas a ir desarrollando. De repente puedes integrar palabras claves, palabras que te ayuden a ti también a desarrollar aún más esa información, porque previamente ya lo has diagramado, has hecho un pequeño esqueleto de las ideas principales, las ideas secundarias, algún dato relevante que no lo vas a tener en tu mente, alguna cifra, algún porcentaje. Recuerda que tienes que tener mucha credibilidad en el contenido que tú estás estableciendo con un interlocutor, porque de alguna manera ese interlocutor va a buscar fuentes para verificar si esa información que tú le estás transmitiendo es fiel y es segura para él consumirla. Entonces, vamos a iniciar con la producción de la grabación. Para ello tengo un micrófono, este es un micrófono Audio-Técnica, tengo un filtro anti-pop, que es este que está por aquí, que evita precisamente que esas bocanadas de aire muy fuerte en las P, en las T, se escuchen y por supuesto que no agregue ese ruido desagradable que se produce cuando no tienes el filtro. Por supuesto que tiene que estar a una distancia, ni muy lejos ni muy cerca, para que pueda producir el efecto. Hay personas que lo utilizan también muy lejos y esto le limita la proyección de la voz que pueda tener hacia un micrófono. ¿Qué recomiendo yo? No tener el micrófono de manera frontal, sino como lo estoy teniendo en este momento, porque precisamente las bocanadas fuertes de aire no van a impactar directamente en el filtro anti-pop. Hay locutores que se colocan de frente al micrófono. Cada uno tendrá su estilo particular, pero creo que es prudente también, aparte de que tienes un filtro anti-pop, colaborar tú con la ubicación de tu boca a un poco hacia el lateral de tu micrófono para que esa bocanada de aire no impacte tan fuertemente en el diafragma que tiene el micrófono. Este micrófono, como les hablaba anteriormente, es una Audio-Técnica USB que va directamente conectado al equipo, pero hay otro tipo de micrófonos que es el XLR que va conectado a una consola o a una interfaz de audio que hace las veces de un preamplificador y posteriormente pasa a través de un cable USB al equipo, al CPU. Recuerden que hay diferentes tipos de micrófonos. En este caso es un micrófono de condensador, pero hay micrófonos omnidireccionales, unidireccionales,
que de alguna manera brindan diferentes tipos de facilidades, bien sea para un cantante, bien sea para un instrumento musical. Pero en este caso yo recomiendo que si vas a utilizar un micrófono, sea un micrófono de condensador, porque tiene algo muy importante, que es el Phantom Power, ese efecto que te da de grosor de la voz, de composición, de que se escucha una voz con más cuerpo. Precisamente lo produce el Phantom Power, que es una amplificación adicional que te da el micrófono. Por supuesto que si tienes una consola de sonido, esto te va a brindar mayores facilidades, porque la entrada que va a tener esa voz al momento de producirla en el software va a estar ya previamente pre-ecualizada en sus bajos, en sus medios y en sus agudos. Mayormente estas consolas te brindan otro tipo de alternativas, como es el reverb, como es efectos especiales, pero recomiendo mayormente tratar de grabar la voz lo más plain posible, porque posteriormente en tu programa de edición tú puedes tener la alternativa de ecualizarlo y de eliminarle ciertos ruidos, ciertos arrastres, cierta ruido de fondo que existe normalmente cuando no tenemos. Yo en este caso tengo un estudio muy improvisado en mi casa, pero cuando tenemos una cabina insonorizada, tenemos la facilidad de que no va a haber absolutamente ningún ruido. Sin embargo, este ruido también se puede disimular un poco maquillado en cuanto a la musicalización. Hay podcasts que no son musicalizados y hay podcasts que sí son musicalizados. La musicalización te brinda esa posibilidad de tener, de ocultar un poco ese ruido posteriormente a que tú lo hayas, por supuesto, tratado de limpiar lo máximo posible. En los software te hacen un proceso de limpieza, pero cuando vas mucho a profundidad, cuando eliminas completamente ese ruido, también eliminas audio importante de tu voz, esas voces que se escuchan como por un túnel, precisamente porque han sido muy agresivamente tratadas a nivel de reducción de ruido, y eliminas información importantísima que puede de alguna manera dañar el audio inicial que tú debes tener. ¿Qué tenemos también? Tenemos unos audífonos, en este caso los más profesionales que tú puedas conseguir, porque no es lo mismo tú grabar escuchándote, porque te estás monitoreando cómo estás respirando, cómo estás articulando, cómo es tu dicción, alguna palabra que no te gustó y vas atrás y te devuelves. Eso es lo bueno que tienen los podcasts. Mayormente yo trato de hacerlo corrido, pero si tengo un momento donde me equivoco, tengo la facilidad de parar y continuar, pero lo importante es mantener el mismo ritmo comunicacional, porque nunca va a ser igual, pero hay que previamente escuchar cómo venías, cuál es el ritmo, cuál es la intensidad, cuál es la velocidad, y continuar desde el momento donde te equivocaste o un poco antes, y después en edición tú lo vas a realizar la mezcla. El software que yo utilizo para la grabación es Adobe Audition. Yo estoy casado completamente con la suite de Adobe, porque he aprendido a trabajar en ella, en lo que es Dreamweaver, Photoshop, After Effects, que allí es donde produzco los espectros de audio que posteriormente puedo hacer un contenido de valor para ustedes, a desarrollar esto que ha sido tan atractivo y que actualmente está en boga, de esa frecuencia de sonido, ese espectro de audio que se escucha en algunos posts que solamente tienen audio y que resultan muy atractivos a nivel visual, y te da un mayor posicionamiento profesional al momento de tú realizar una publicación. No es lo mismo realizar un audio post solamente con la imagen que con el espectro de audio, porque de alguna manera engancha también al seguidor para que también de alguna manera se entretenga, ¿no? Para que vea también algo diferente. Una vez tenido el guión técnico, una vez haberlo leído y releído por alguna información que quede por no incluir, iniciamos la grabación. En este caso, yo inicio con un sonido nuevo y tratar en lo posible de hacer la menor intervención técnica de tu voz para que no se transforme, para que sea natural, para que por lo menos sea lo más aproximado posible a la realidad. Recordemos que en muchos casos hay muchas personas que tienen de repente un tono de voz más metálico. Entonces en este caso hay que trabajar un poco de bajarle los agudos. Hay personas que tienen más bajo o la voz un poco más gorda y tenemos que bajarle un poco también a los bajos.
Y hay otras personas que tienen una voz, diríamos, bien manejable en todo sentido y que están armonizadas en toda esa ecualización y no hay que hacerle gran intervención. Pero ya en la explicación que voy a hacer acerca de la grabación, que ya vamos a pasar a otro aspecto que es el técnico, les voy a explicar muy por encima de cómo yo realizo la grabación de mi podcast Hablemos de Más. Así que acompáñame para que veas este proceso encantador de lo que es la producción de podcast a través de Adobe Audition. Episodio 4 de Hablemos de Más. La reinvención comunicacional en momentos de crisis. Vamos a verlo. Allí entra lo que es la introducción de tu programa, la musicalización previa. Te invito a que lo hagas de una manera bien dinámica, una manera bien espontánea, bien alegre, bien arriba, porque eso se va a transmitir. Innegablemente, tú vas a transmitir esa energía cuando empieces a producir lo que es el contenido. ¿Ok?